Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol, ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado,
pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Celebramos ya el sexto domingo de Pascua. Quiere decir que ya solamente nos queda un domingo, que es además ahora el día de la Ascensión, porque al trasladarse de jueves a domingo se celebra la Ascensión el séptimo domingo de Pascua. Y de alguna manera las palabras de Jesús en el Evangelio son palabras de despedida. Dice, os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Es decir, ahora estoy a vuestro lado, pero dentro de poco pues no voy a estar. Dice, me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Bueno, el día de la Ascensión es cuando se celebra propiamente esta despedida, el domingo que viene. Entre tanto, nosotros, ya ha pasado la Ascensión, aunque no la hayamos celebrado, ya hemos recibido el Espíritu Santo, aunque todavía no hayamos celebrado Pentecostés, pues somos el pueblo que camina por este mundo en medio de situaciones muy diversas, unas veces de mucha alegría, otras de tristeza, otras de incertidumbre, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo, que es, como una palabra que lee el Evangelio, el Paráclito, el defensor, el abogado, es el que nos acompaña siempre. No lo vemos, pero experimentamos su ayuda y esto es muy importante. La primera lectura, como la práctica totalidad de las lecturas de este tiempo de Pascua, está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles cuentan lo que sucedió con los primeros cristianos, con los primeros seguidores de Jesús, a partir de la Ascensión. Formaron ya una comunidad, esa comunidad tenía unos responsables, que eran los apóstoles, y Pedro estaba a la cabeza, y claro, los apóstoles llegaban a todos, y entonces escogieron los presbíteros, que es el equivalente a lo que ahora somos los sacerdotes, que propiamente el nombre no somos sacerdotes, sino presbíteros. Bueno, pues, y se llamaba así porque los sacerdotes, los presbíteros, elegían, presbítero significa anciano, mayor, persona madura, y generalmente pues elegían a hombres maduros, casados, como presbíteros durante varios siglos. Pues bien, en esta comunidad cristiana que sentía muy cercana a la presencia del Señor, la fuerza del Espíritu Santo, también había problemas y divisiones. Y como dice aquí esta lectura, altercados y discusiones. ¿Cuál era el motivo? Sabéis que los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Y los judíos tenían unas tradiciones poco particulares, por ejemplo, circuncidar a los niños al poco de nacer, como hicieron con Jesús, prohibir determinados alimentos. Pero claro, la Iglesia se va extendiendo, diríamos, por los extranjeros, por los gentiles, que es lo mismo. Y claro, ellos decían, nosotros sí queremos seguir a Jesucristo, pero no tenemos por seguir estas tradiciones de los judíos. Y entonces los otros decían, no, hay que seguir la tradición. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Con Pedro y con los presbíteros se reunieron en Jerusalén.
Podemos decir que allí se celebró el primer concilio de la historia, es decir, la reunión de los apóstoles, los presbíteros, presididos por Pedro. ¿Y qué decidieron? Pues no imponer a los gentiles ninguna carga que venía de atrás. Este problema, desgraciadamente, se repite hoy. Y a veces se habla de que la Iglesia está dividida, de que puede haber un cisma. Pero ¿quiénes lo provocan? Los que, creyéndose buenos, dicen defender la tradición. Y claro, si el concilio, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, o los papas, concretamente el Papa Francisco, les lleva la contraria, ya el Papa es malo, el Papa es hereje, el Papa produce divisiones. Y eso pues realmente es totalmente falso. Por ejemplo, dicen los que defienden la tradición, es que la misa tiene que ser en latín, es que hay que comulgar en la boca. Y esa tradición, ¿cuándo empezó? Porque claro, la tradición es volver al principio. ¿Cómo fue la primera misa? La primera misa fue la última cena. Estaban cenando, al terminar de cenar Jesús les partió el pan. No se lo dio en la boca, se lo partió. Y bueno, ¿en qué idioma hablaban? Pues en el idioma que hablaban ellos. Probablemente en arameo o si no en hebreo. ¿Y cómo después se celebraba la misa? Pues se celebraba en las casas particulares durante varios siglos. Las casas particulares se reunían, cenaban y al terminar celebraban propiamente la Eucaristía. Con el tiempo, pues la Iglesia fue distanciándose de la tradición y entonces ya, fijaros, tenía su encanto, no cabe duda. Pues la misa se celebraba en latín, en voz baja y de espaldas al pueblo. De tal manera, yo recuerdo de niño, y algunos lo recordaréis, el sacerdote estaba siempre de espalda, las lecturas no se enteraban de nadie porque las leía él solo, la epístola y el Evangelio, en latín, en voz baja y de espaldas al pueblo. La gente no se enteraba de nada. Entonces viene el Concilio Vaticano II y dice, no hombre, no podemos seguir así, hay que utilizar en la Iglesia un lenguaje que se entienda. Aun tratando de hablar en castellano, ¿cuántas veces no se entiende? Bueno, pues en castellano, en el idioma, en la lengua de cada uno, y que se entienda y vernos las caras. Esta Iglesia precisamente está hecha para que nos veamos todas las caras. Que tenía su encanto aquel misterio de las catedrales en la oscuridad de espaldas, con una reja muy grande por medio que separaba. Sí, podría tener su encanto, pero esa no es la tradición. Bueno, pues la cantidad de problemas que está habiendo con esto, los llamados tradicionalistas, ya están pendientes, bueno, pues si el Papa, si cantó en latín, si no cantó en latín, es una pena. Claro, descalificando a los papas que no piensan como ellos, o descalificando los concilios que no piensan como ellos, como por ejemplo el concilio más grande de la historia en participación, que es el Concilio Vaticano II, más de 2.000 obispos de todo el mundo. El Concilio de Jerusalén eran pues unos pocos de por allí, el Concilio de Trento algo más grande, pero no había gente de Asia, ni de África, ni de, no sé si de América, creo que tampoco. Entonces, es muy importante no caer en la trampa, porque además esta gente tienen un púlpito muy importante para predicar, que son las redes sociales. Yo tengo, no sé, la curiosidad siempre de mirar canales de YouTube que se llaman católicos cristianos. Voy apuntando el nombre, en fin, tengo una lista de unos 100 y pico así catalogados. Es una pena. Tienen miles de seguidores. Y esa gente les da la razón. Pues no, señor. Nos dice los Hechos de los Apóstoles hoy que lo hay que mirar pues, al Papa, al colegio episcopal. Esos son los que hay que atender. Y no todo el resto de la propaganda.
También, y termino, la segunda lectura es del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el último de la Biblia, porque es el último que se escribió a finales del siglo I. Si no lo escribió San Juan, pues tenía que ser uno muy cercano a él, discípulo suyo. Además emplea el griego y emplea palabras impropias también, muchas de ellas de la cultura griega. Bueno, estaba escrito en un momento muy difícil de persecución de la Iglesia, y estaba escrito en clave para que el Imperio Romano, las autoridades, pues no se vengaran contra él. Y lo que hace es dar ánimo a la comunidad. Concretamente habla de una nueva Jerusalén. Jerusalén, sabéis que para los judíos era la ciudad del encuentro con Dios. Allí estaba el templo. Todos recordamos ese salmo que hemos cantado muchas veces, que cantaban los judíos, los israelitas, cuando iban a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y allí para ellos pues era como estar en el cielo. Entonces el Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén, donde ya no hará falta ni el sol ni la luna, porque la gloria de Dios ilumina todo, su lámpara es el Cordero. Es decir, nos da ánimo para que en medio de las dificultades de la vida sepamos que la victoria final es la victoria de Jesucristo en la cruz, y que se manifestará pues también de una manera especial al final de los tiempos, al final de la vida de cada uno de nosotros.